Un cordial saludo a todos. Hoy vamos a hablar sobre lenguaje escrito y predictibilidad. Para todos, actualmente es ya quizás una rutina utilizar herramientas de inteligencia artificial como por ejemplo ChatGPT, Gemini y otra gran variedad de herramientas de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a intentar descubrir por qué estas herramientas pueden crear texto muy similar al que producimos los seres humanos. Y para ello es necesario volver a las bases que nos van a permitir entender mejor que nuestro idioma, nuestro lenguaje, en general los lenguajes tienen patrones, tienen espacios de predictibilidad que son los que aprovechan las máquinas. Entonces, vamos a empezar mencionando que los idiomas son dinámicos. En general, existen palabras que ganan popularidad, como por ejemplo en este ejemplo que estamos viendo, la radio ha ido ganando popularidad, sobre todo en el siglo XX, pero miren que vemos que cada vez su frecuencia disminuye en el uso del idioma escrito. Lo mismo podemos decir para televisión y la, abreviación, la abreviatura TV. Podemos también, por ejemplo, ver que existen nuevas palabras que se van incorporando al lenguaje, como Internet, móvil o celular. Aquí podemos ver claramente cómo ha crecido la frecuencia del uso de esas palabras desde el año 2000 hacia acá. Y vemos también que los usos del lenguaje cambian. Por ejemplo, en el castellano, la palabra vosotros en el siglo XIX era más utilizada que la palabra ustedes. Actualmente, en el siglo XXI, la palabra ustedes se emplea más que la palabra vosotros. La fuente básica de análisis de un lenguaje y su predictibilidad, un lenguaje escrito y su predictibilidad, es el análisis de una fuente de texto vista como una fuente discreta. Y podemos empezar haciendo conteo simple de letras en un texto, como por ejemplo en Wikipedia, en español, a nuestro gran Nobel, Gabriel García Márquez. La entrada de este Nobel la podemos preguntar y darnos cuenta que existe una frecuencia de las letras usado en el texto Gabriel García Márquez que vemos en Wikipedia. La letra más frecuente es la E, la letra siguiente la A, la O, la R, la I, etc. Ya vemos claramente que no son equiprobables. Podemos, por ejemplo, también preguntar a Wikipedia y hacer un conteo sobre Miguel de Cervantes Saavedra, otro gigante de la literatura, y encontramos nuevamente ciertas similitudes como la letra más frecuente, la E, la letra siguiente en frecuencia, la A, luego la O, y así podemos generalizar este conteo hasta llegar a tablas de frecuencias de letras del alfabeto español que son bien conocidas, como por ejemplo la que estamos viendo en pantalla, donde la letra E, perdón, es la más frecuente, seguida de la letra A, luego la O, la S, y así sucesivamente. Podemos ver de una manera pictórica lo que acabamos de observar en un histograma, donde nos damos cuenta que hay clusters de probabilidad alrededor de la letra E, otro alrededor de la letra O y otro alrededor más o menos de la letra S. Aquí podemos observar que no todas las letras tienen la misma frecuencia. Eso quiere decir que hay más tendencia al uso en nuestro idioma de ciertas letras
que de otras. Y podríamos preguntarnos, ¿y esto qué tiene que ver con ChatGPT y herramientas de inteligencia artificial? Vamos a ver la conexión profunda que existe entre la predictibilidad y la inteligencia artificial. Lo mismo ocurre para otro tipo de lenguajes, para otros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje inglés. Podríamos hacer lo mismo con dos premios Nobel de literatura, perdón, con el premio Nobel de literatura Winston Churchill y con el genio de la literatura inglesa William Shakespeare. Y observamos lo mismo, que las palabras, las letras no son equiprobables, es decir, hay unas que son más frecuentes que otras. Haciendo lo mismo, podemos encontrar una tabla conocida, digamos, para la frecuencia de las letras en el inglés. Podemos igualmente dibujar un histograma, como el que estamos viendo aquí, y vemos que existen ciertas similitudes estadísticas, aunque son dos lenguajes diferentes. Podemos comparar las frecuencias del inglés con las frecuencias del lenguaje español, la frecuencia de las letras, y vemos que hay cierta semejanza sin ser obviamente idénticos. Los alfabetos latinos en general tienden a tener similitudes estadísticas, pero no vamos a entrar en detalle sobre eso el día de hoy. Ahora bien, si la fuente del texto escrito la podemos modelar o podemos observar que tiene un comportamiento probabilístico, podemos pensar en una fuente discreta que genera símbolos con base en probabilidades que son propias del lenguaje. Entonces, en la primera aproximación la vamos a denominar aproximación de orden cero, donde vamos a considerar los símbolos, es decir, las letras independientes y equiprobables. Vamos a hacer aquí un ejemplo y pues vemos que obviamente esta cadena que estamos viendo, aquí vemos otro ejemplo, no nos sugiere demasiado. Si deseamos ir refinando nuestro modelo de una fuente discreta, podemos ir a símbolos, letras independientes, pero usando frecuencias de las letras del español, por ejemplo, y obtendríamos una cadena como la que estamos viendo. Fíjense que es ya menos extraña para nosotros que la anterior. Podemos aquí hacer otro ejemplo, pero sin ser aún ni siquiera ligeramente inteligible. Lo único que estamos viendo es un conjunto de letras siendo generadas con la frecuencia de las letras del español. Además, necesitamos también el espacio para dividir la cadena en pedazos que podrían significar o asemejarse a las palabras del español. Para ello, hacemos lo siguiente. Primero, calculamos la longitud promedio de las palabras del español, que es 8.7 letras. Aquí vemos el histograma. Fíjense que letras de más de 15, 16, 17, 18, 19 letras, palabras de más de 19 letras, es muy poco probable y obviamente pues palabras de una letra son también poco probables, pero sin querer decir que su probabilidad sea inexistente. En promedio, la longitud entonces de nuestras palabras en el idioma castellano es de 8.7 letras. Ahora sí, podemos agregar a nuestra cadena anterior el espacio con la probabilidad correcta de la longitud de palabras en el español y obtenemos el texto que estamos viendo ahora en pantalla, el cual podría dar la impresión de un texto encriptado, pero al ser encriptado, bueno, al mismo tiempo, al tener la sugerencia de ser un texto encriptado, no lo podemos entender, pero naturalmente no está encriptado, simplemente es que hemos partido la cadena en longitudes equivalentes estadísticamente a las longitudes de las palabras del español, siguiendo este histograma que vemos aquí. Bueno, podemos generar aquí otra muestra.
y vemos que estas, entre comillas, palabras tienen estadísticamente longitudes similares a las que encontramos en el español real. En el idioma inglés, las palabras son en promedio ligeramente más cortas que en el español. Y por eso generalmente en inglés se emplean menos símbolos para representar la misma expresión que en español. En este caso es aproximadamente 8.4 la longitud promedio. Este es el histograma. Y podemos hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior para el idioma inglés. El siguiente orden en el modelo de nuestra fuente como una fuente discreta es emplear una aproximación de segundo orden, en donde vamos a usar frecuencias de pares de palabras en español, o también se les puede denominar digramas. Para ello, entonces, vamos aquí a generar de forma aleatoria secuencias de palabras, considerando la frecuencia por pares de palabras como con frecuencias del idioma español. Y observamos que tampoco es un texto directamente inteligible en idioma español, pero ya empezamos a ver algunas cosas que aparecen en nuestro lenguaje, como por ejemplo olor, ara, ala, seu, etc. Ya vemos algunos trozos de palabras que aparecen en nuestro idioma. Podemos también ver lo mismo, pero para el idioma inglés. Aquí lo estamos dibujando en una tabla, en una matriz, en donde el eje X es la primera letra y el eje Y es la segunda letra. Observen, por ejemplo, entre más rojo sea el color, quiere decir que es más alta la probabilidad. Por ejemplo, eh, la letra A seguida de la N es altamente probable. La letra, por ejemplo, la letra E seguida de la R, y así sucesivamente. La R seguida de la E, bueno, en fin, la N seguida de la D. Pero es mucho menos probable encontrar la Z seguida de la Z. Por ejemplo, la O seguida de la F es muy frecuente, la O seguida de la N es muy frecuente, y hay combinaciones de letras que son muy poco frecuentes, como por ejemplo la Z seguida de la Y. Es muy poco probable. Continuando, podemos seguir así con una aproximación de tercer orden. Veamos un ejemplo. Y aquí empezamos a ver ya que debería acercarse más un poquito a cómo podría encontrarse texto en español sin que, por supuesto, aún sea inteligible. Estamos apenas trabajando en un modelo de tercer orden, es decir, un modelo basado en trigramas, pero ya debemos encontrar necesariamente pedazos de trigramas que aparecen en el español, por ejemplo, vos, río, los, dra, uni, L, etc. Es natural que deba ser así. Entonces observen que a medida que empezamos a refinar nuestro modelo de una fuente discreta, vamos acercándonos a texto que debe ir acercándose cada vez más al texto en español. Todavía estamos solamente en el plano puramente de las probabilidades, no estamos hablando todavía del plano semántico. Solamente es la plausibilidad estadística la que estamos teniendo en cuenta hasta ahora. Vamos a ver un ejemplo más elaborado en el idioma inglés, tomando digramas desde orden 0 hasta 6,
y formando 12 palabras. Fíjense que en el orden 0 pues es bastante inentendible, y ya en el orden 6 empiezan a aparecer palabras como things, likely, report, y es natural porque hemos dicho que la, la longitud promedio de las palabras en el idioma inglés es 8.4. Es decir, podemos redondearlo a 8, ya con 6 entonces estamos cubriendo un buen número algo de palabras. Por ejemplo, 5, 6, entonces estamos cubriendo la probabilidad de este lado del histograma, por lo tanto vamos a encontrar palabras necesariamente eh, de 6, 5, 4, 3 o menos letras que existan en el idioma inglés. Entonces observen que aquí vemos palabras ya interior, things, likely, report, etc. Strength, que son palabras del idioma inglés o muy parecidas a palabras del idioma inglés. Pero luego se encuentra que los elementos constitutivos, los átomos de los lenguajes son las palabras. Pero incluso dentro de las palabras hay tokens, que son, como digamos, los núcleos que forman luego palabras compuestas, como por ejemplo sistematización, tokenización. Ahí vemos hay una palabra terminal que siempre va a ser común, una parte terminal que va a ser común. Pero hablemos para empezar de análisis por palabras. Vamos a considerar una fuente discreta que genera símbolos, es decir, palabras independientes, pero con la frecuencia del español, y ver algunos ejemplos. Entonces, vamos a encontrar que naturalmente el texto aún no va a ser inteligible porque existe dependencia entre los grupos de palabras. Miren que aquí ya podemos obviamente identificar palabras del español, pero como están siendo generadas con un modelo de primer orden por palabras, es decir, considerando las palabras independientes, pero con la frecuencia correcta del español, este texto no es inteligible. Es estadísticamente plausible, pero visto solo desde el punto de vista de la frecuencia individual de las palabras. Podemos hacer lo mismo para el idioma inglés, ver las similitudes. Esto vendría siendo lo que se considera un texto sin sentido. A esto le llamamos un texto sin sentido. Vamos a generar otra muestra para que veamos que estamos efectivamente trabajando con fuentes que generan diferentes muestras aleatorias. Y aquí vemos otro ejemplo. Tapa está la vía complejo de francesa, la bien como bien, alguien que hablara así, diríamos claramente, está hablando cosas incomprensibles, ¿no? Habla palabras de español, pero no podemos comprenderle. Lo mismo quizás alguien que pronunciara estas palabras en inglés, no le van a entender. Bueno, simplemente dirían, bueno, está hablando cosas ininteligibles. Podemos decir, bueno, vamos hacia un modelo de segundo orden por palabras, es decir, tomando grupos de dos palabras, es decir, la probabilidad de transición de palabra del español correcta, pero sin incluir ninguna estructura más allá de dos palabras. Debería empezar a tener un poco más de inteligibilidad, pero aún sin ser un gran texto para ser entendido. Y esto tiene sentido porque estamos solamente generando con base en las probabilidades. No estamos hablando del sentido semántico de las frases. Y cuando hablamos en español, cuando hablamos en inglés, queremos enviar mensajes que normalmente tengan sentido. Entonces, estamos analizando en este momento el campo de la plausibilidad probabilística, pero sin considerar el plano semántico, que es muy importante. Podemos hacer otra muestra de palabras de
modelo de aproximación de segundo orden por palabras, y hacer lo mismo para pasar a modelo de tercer orden, es decir, probabilidad de transición dadas, la probabilidad de transición dadas dos palabras del español correcta, pero sin incluir una estructura más allá. Es decir, estamos viendo cuál sería dadas dos palabras, cuál sería correctamente, probabilísticamente hablando, la tercera palabra. Y ese modelo, ese modelo lo estamos introduciendo aquí en este código y vemos que el texto empieza a ser ligeramente más inteligible, pero sin tener sentido todavía. Unir pedazos, concatenar trozos de grupos de tres palabras con la frecuencia correcta no significa que vamos a tener texto que tenga sentido. Vamos a tener texto estadísticamente plausible que puede ocurrir con las estadísticas del español. Si siguiéramos por este camino, pero fíjense que ya empezamos a ver que la probabilidad nos muestra que el lenguaje tiene patrones, que tiene patrones. Los símbolos no son equiprobables. Las palabras no son independientes. Es decir, hay secuencias que son más probables que otras. Cuando veamos un modelo geométrico, vamos a ver esto con más claridad. Ahora vamos es importante notar que por este camino de análisis de frecuencias de grupos de 3, de 4, 5, etcétera, palabras, es muy difícil porque necesitaríamos una cantidad astronómica de texto para calcular dichas probabilidades. Y veamos un ejemplo sencillo. Vamos a ver el diccionario de español que tiene esta herramienta matemática de Wolfram Research y vamos a considerar grupos de 4 palabras y calcular el número de subconjuntos que podríamos obtener utilizando el número de combinaciones que podríamos tener utilizando 4 palabras. En este caso, el diccionario tiene 86.000 entradas y tendríamos el número total de permutaciones, 54 de combinaciones, perdón, bueno, este número que vemos aquí, que es bastante, bastante grande. Si solamente habláramos de subconjuntos de 4 palabras, a partir de el diccionario de 86.000 palabras, tendríamos este número total de subconjuntos. Entonces es un número gigantesco. Y solamente de 4 palabras. Imagínense ahora el tamaño del texto que necesitaríamos para encontrar la frecuencia de este número de grupos de 4 palabras tomados del diccionario de 86.000 palabras. Obviamente no todas las combinaciones de palabras son posibles, pero nos da una idea del espacio gigantesco de análisis de texto que tendríamos que realizar para poder modelar esas palabras. Y aún así, estaríamos enfrente de un texto probabilísticamente plausible, mas no semánticamente correcto, o lo que la mayoría de los seres humanos llamamos texto con sentido. Podemos hacer lo mismo para el inglés. Fíjense que permitiendo todas las combinaciones con 92.518 palabras del diccionario, tendríamos este número muy, muy, muy grande, pero considerando grupos de 4 palabras. Y si solamente decimos el número de subconjuntos que podemos crear de 4 palabras a partir de un diccionario de 92.518 palabras, obtendríamos este número gigantesco de opciones, lo cual hace que este camino sea realmente difícil. Además necesitaríamos una cantidad de texto gigantesco para poder modelar estadísticamente este número de posibilidades de 4
palabras, solamente en un diccionario de 92.518 palabras. Por lo tanto, eh, esta primera parte que hemos visto nos sirve para entender que nuestro lenguaje tiene patrones. Nuestro lenguaje tiene restricciones probabilísticas y eso es bien importante tenerlo en cuenta. No es absolutamente equiprobable la generación de los símbolos del español, del inglés, de otros lenguajes, ah, eh, porque depende de la frecuencia natural y la dependencia entre símbolos que cada lenguaje tiene. Muy bien, lo primero que debemos entonces empezar a considerar es la codificación de las palabras, de manera intuitiva, de manera, digamos, como un principio básico. ChatGPT, por ejemplo, trabaja con tokens. Vamos a usar una expresión como esta es una prueba de tokenización de un texto del español. Obviamente tokenización no es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia, pero lo usamos solamente para mostrar. Entonces miren cómo codifica el texto ChatGPT. Entonces, por ejemplo, divide esta, espacio es, espacio una, espacio prueba es otro token, espacio de otro token, espacio token, otro token. Isación es un token, porque esto aparece en múltiples palabras. En span es otro token, all. Y aquí podemos ver el código empleado para cada uno de estos tokens. Lo primero que debemos entonces en comprender es que vamos a codificar las palabras del lenguaje. ChatGPT lo hace con tokens, pero digamos por sencillez de la discusión vamos a asumir que la codificación la haremos con palabras. Entonces, volviendo a nuestra discusión, podríamos pensar en podríamos pensar que en un espacio X, Y, Z, donde X es el código de la primera palabra, Y es el código o la coordenada que corresponde al código de la segunda palabra y Z, esa coordenada, el código de esa palabra la vamos a ubicar en esa dimensión Z, son los componentes de un vector X, Y, Z, como podría ser, por ejemplo, el vector 222 o, perdón, el vector 222 o el vector 342. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Podría ser el vector rojo. Y estoy muy bien podría ser el vector azul. La versión de esa frase en modo vectorial. Entonces, fíjense que podemos representar las frases de forma vectorial asignando un código. Asignando un código. Existen, por supuesto, muchas frases de muchas longitudes. Y aquí podríamos ver, aquí estamos viendo un dibujo donde cada uno de estos vectores representa una frase diferente. Pero existen millones de posibles frases. Entonces, este solo es un ejemplo pictórico para ilustrar la versión vectorial de las frases en donde se ha codificado cada una de las palabras. Aquí vemos pictóricamente una representación de un conjunto de preguntas y un conjunto de posibles respuestas. No estamos teniendo en cuenta nada probabilístico todavía, solamente estamos significando la representación vectorial de una frase de texto. Todas las flechas, los vectores rojos
corresponderían a posibles preguntas. ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Cómo te sientes? Bueno, en fin, todas las posibles formas de preguntar que pueden existir. Las azules podrían ser respuestas. Cuando se utiliza el lenguaje, se puede observar que el lenguaje se emplea en diferentes contextos. Por ejemplo, una cosa es la conversación que podría estar teniendo un par de médicos en un entorno donde se emplean muchos términos de la medicina, palabras de la medicina. Y otra muy diferente podría ser, por ejemplo, un grupo de personas que están hablando de economía o de arte. Quizás el conjunto de preguntas y respuestas y expresiones que emplean estos dos grupos de personas son diferentes, pero claro, hay por supuesto un conjunto común que es compartido entre todas las personas que hablan un idioma. Pero esto es importante para entender que las palabras tienden a aglomerarse según el contexto en que se empleen y el uso que se les dé. De eso hablaremos un poco más adelante. Si en vez de usar vectores usamos solamente puntos en donde representamos la cabeza del vector, la flechita, en donde está la flechita ponemos un punto y creamos un dibujo tridimensional, veríamos una gran cantidad de puntos si asumiéramos que las palabras, los símbolos de la fuente son independientes y equiprobables. Todas las posibles combinaciones son probables. Y veríamos un conjunto de vectores. Aquí solamente estamos representando el punto de cada vector, el punto de llegada de cada vector, es decir, donde está la cabeza de la flechita. Sin ningún tipo de patrón, sin ningún tipo de tendencia. Sería completamente equiprobable. Dos vectores. No sé, podrían verse diferentes contextos, pero aún así podríamos encontrar que si estamos usando símbolos independientes, no importa si es pregunta, si es respuesta, siempre vamos a ver todo sin ninguna tendencia, sin ninguna tendencia probabilística. En la vida real hemos dicho que el lenguaje tiende a utilizarse en contextos. No es lo mismo, por ejemplo, la conversación que tiene el uso del lenguaje que hace alguien del mundo de la biología a alguien del mundo de la, digamos, un contexto muy distinto, quizás la ingeniería aeroespacial, por decir un ejemplo. Muy bien. Si se trata de dos idiomas diferentes, hablaríamos entonces de espacios vectoriales separados, pero aún así hay una parte en la que se intersectan. Pero todas las posibles formas de expresarse de un idioma estarían alejadas de otro idioma en este espacio vectorial. Aquí vemos un ejemplo de palabras comunes al español y al inglés. Por ejemplo, acacia, academia, accidental, actor, actual, actuarial, etc. Arena. Todas estas palabras existen en los dos idiomas, en inglés y español, pero no siempre tienen el mismo significado. Eso quiere decir que vectorialmente estas dos nubes van a tener por aquí puntos donde se rozan, donde se hacen, se tocan ligeramente, pero el uso de la forma del lenguaje lo dicta pues la dependencia entre palabras. Así es que el hecho de que existan palabras comunes no significa necesariamente que las nubes vayan a estar solapadas unas con otras. Bueno. Bueno, aquí tenemos, all right. Pero como la idea detrás de estas herramientas de inteligencia artificial, finalmente de estas herramientas que generan texto como el que los seres humanos producimos,
es poder generar texto. El objetivo de estas herramientas de inteligencia artificial es poder generar texto como el que generamos los seres humanos. Necesitamos un modelo matemático. Y allá es donde viene, para allá es donde va la siguiente parte de la discusión. Vamos a imaginar que en este dibujo X va a ser la entrada, el vector de entrada de una frase cualquiera, y Y va a ser el vector de salida. Entonces, por ejemplo, X podría ser el código que representa una frase haciendo una pregunta, y Y podría ser la respuesta, o simplemente un texto de entrada X, y Y sería el texto de salida, sino que simplemente lo estamos representando en un solo eje. Toda la combinación de los códigos de una frase, generando un gran número que lo dibujamos en el eje X. Y lo mismo en el eje Y, todos los números que forman la secuencia de salida la vamos a condensar en un solo número grande, que va a ser Y. Por lo tanto, tenemos X y Y. Tenemos un conjunto de observaciones de entradas y salidas conocidas, que son las que podemos encontrar, por ejemplo, en los textos a lo largo de Internet, en todas las formas de expresión de español escrito, de inglés escrito que encontramos, a partir de las cuales las máquinas pueden empezar a afinar sus modelos matemáticos. Es decir, vamos a suponer que estos valores rojos son valores conocidos. Para una entrada dada, sabemos cuál es exactamente la salida. O si no, podemos también enseñarle a la máquina, para una entrada dada, cuál debería ser la salida. ¿Cuál debería ser la salida? Pero la idea es que podamos, para una entrada no conocida, como aquí por ejemplo, en el 11, poder inferir, poder predecir cuál va a ser la salida. Es decir, un texto que no conocemos previamente, queremos saber cuál sería la salida más probable. Deseamos crear una herramienta de predicción. Para un texto de entrada que no conocemos, que no ha sido visto, ¿cuál sería una salida que sería plausible, que se vería como si fuese producida por una persona que habla el español o el inglés? Entonces, necesitamos crear un modelo matemático. Aquí vemos un ejemplo de un modelo que no es un gran modelo. Esta línea recta aproxima los puntos, pero no es un gran modelo. O sea, es un modelo mm, ah, apenas aceptable de predicción para una entrada desconocida. Es un modelo aceptable, pero no es un gran modelo. La idea finalmente con estos modelos es que podamos, para una entrada que no conocemos, calcular una salida que sea muy parecida o que se parezca muchísimo a la que hubiese ocurrido por una fuente que habla el lenguaje español o el idioma inglés, según sea el caso. Podemos tener diferentes modelos. Podemos tener un mal modelo, este que vemos aquí, la línea azul aproxima incorrectamente los puntos reales de la línea roja, y por supuesto también se alejan los puntos donde no tenemos información. Pero podemos tener un buen modelo como el que estamos viendo aquí. Miren que la línea azul aproxima bastante mejor los puntos rojos, tanto para las entradas y salidas conocidas como donde no tenemos entradas y salidas conocidas. Entonces, por ejemplo, aquí para el valor 11, el modelo nos daría una muy buena estimación. Bueno, aquí en este caso sería, aquí pues la coordenada 11,2, la salida sería 3,24. Y si este modelo es correcto, modela correctamente el fenómeno, pues diríamos que es un muy buen modelo. Lo que queremos finalmente con las herramientas de inteligencia artificial es crear un modelo matemático que sea capaz de crear un texto de salida para una entrada dada que sea muy parecido al que generaría un ser humano.